hablar, pero no le vamos a prestar mucha atención y vamos a gastar mucho tiempo, es de lo que conocemos con el concepto de sílaba. ¿Vale? Es importante que tengamos en mente el concepto de sílaba. ¿Vale? Sílaba normalmente es una combinación de consonantes y vocales. ¿Vale? Que de nuevo no tiene significado. Una sílaba por sí misma no tiene un significado distinto, pero que es muy útil. Y me es muy útil porque en distintas lenguas las sílabas pueden ser más complejas o menos complejas, ¿vale? Esto sería una sílaba simple, la mayoría de las lenguas del mundo tienen este tipo de sílaba. La sílaba más simple de todas sería una sílaba con una única vocal. La más normal es consonante vocal. También normal es consonante, vocal, consonante. Llegar a sílabas muy complejas con 3 consonantes o con 3 delante o detrás de la vocal, eso es complicado, ¿vale? Entonces, lo único que voy a decir de las sílabas es que normalmente usamos esta letra, la letra griega sigma, para representar lo que es una sílaba, y que la sílaba tiene normalmente 2 partes. Lo que llamamos el ataque, ¿vale? El ataque silábico, el ataque, y lo que llamamos la rima. Si os dais cuenta, este es el mismo término que usamos para los poemas, la poesía, el rhyme, ¿no? El rhyme. El ataque serían las consonantes, 1, 2, 3, depende del número que hay delante del núcleo. El núcleo es normalmente una vocal, y luego en la rima tengo lo que sería el núcleo, ¿vale? Que sería la vocal esta central, núcleo, pero no tiene por qué ser una vocal, ahora hablaremos de esto. Y tengo lo que llamamos la coda, ¿vale? Y la coda de nuevo son las consonantes finales, ¿vale? Aquí normalmente hay una vocal, pero os digo que no siempre hay vocales, porque hay algunas lenguas que permiten, el núcleo silábico permiten consonantes. El español no es una de ellas. El español siempre tienes que tener una vocal en el núcleo silábico. Sin embargo, el inglés sí te permite tener una vocal, una sílaba donde tienes 2 consonantes, por ejemplo, y este sería el núcleo silábico. A ver si alguien sabe. Mirad, decidme la palabra esta en inglés. Mirad, esta palabra. ¿Cómo se dice esta palabra en inglés? Si tú pronuncias esta palabra y la transcribes fonéticamente, haces algo así. Ahora tienes la T, y ahora haces aquí una N silábica. Tú no dices baton, no haces una vocal, haces button, y haces una Igual, botella, ¿cómo dices botella en inglés? Dices y ahora aquí haces la L, ¿vale? Porque ya bar, y ahora haces una L silábica. Tú no dices butter, si no dices barrel, ¿no? Barrel. O el presidente, o la candidata ahora a presidente de Estados Unidos, Clinton. Tú no dices Clinton. En español no podemos decir Clinton, tenemos que decir Clinton. Tenemos que decir baton, tenemos que decir bottle. En inglés tú puedes tener una sílaba con una N o con una L, ¿verdad? Como núcleo silábico, ¿verdad que sí? Entonces Clinton, bottle, ¿verdad? No tienes que pronunciar aquí una vocal, no tienes que pronunciar aquí nada. Tú puedes decir battle, pero no tienes por qué decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en inglés, si hay núcleos silábicos, es una diferencia importante entre inglés y español. Núcleos silábicos que pueden ser una N o una L. En español no, en español siempre. Y lo único que voy a deciros, que creo que ya lo hemos dicho alguna vez, es quién tiene sílabas más complejas, el inglés o el español. Sílabas más complejas, sílabas como esta. ¿Tú encuentras una sílaba como esta en español? En español no, en inglés sí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una palabra con esta sílaba, con 3 consonantes en el ataque silábico, 3 consonantes en la coda y una vocal en el núcleo? ¿Alguien me puede dar una palabra? ¿Se os ocurre alguna?
Mira, os voy a dar una. Si tú pronuncias esta palabra, no, sprints, ¿vale? Aquí hay 3 consonantes, ¿verdad? Aquí hay una vocal y aquí hay 1, 2 y 3 consonantes. ¿Sabes lo que son sprints, no? Cuando alguien va corriendo y hace un... Nosotros tenemos esta palabra, la hemos tomado prestada del inglés, pero nosotros nunca diríamos sprints, voy a correr muchos sprints. ¿Tú cómo dirías sprints? Dirías sprint, ¿vale? Y la T no la dirías normalmente. ¿Entendéis? ¿Veis? En inglés puedo tener una sílaba muy compleja. Si yo tomo eso prestado al español, tengo que hacerlo más simple. ¿Lo veis? Y si vais a otras lenguas, creo que lo dije ya en esta clase, no estoy seguro, en japonés tienen también la palabra sprint. ¿Sabéis cómo se dice sprint en japonés? Tomada prestada del inglés. Dicen tu. ¿Veis? Dicen 1, 2, 3, 4 sílabas. Porque el japonés no te permite combinaciones. El español sí te permite esto. El japonés no. ¿Vale? ¿Entendéis? Cada lengua tiene las combinaciones, esto lo llamamos fonotáctica, combinaciones fonotácticas de sonidos en una misma sílaba que son posibles o no posibles. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Pero fijaos, cuando pasamos del español al inglés, pasa justo lo contrario. Os voy a dar una palabra que el inglés tiene tomada prestada del español. Mirad, esta es una palabra del español que el inglés ha tomado prestada. Yo digo en español, cucaracha. Palabra desagradable, no muy bonita. Fijaos, ¿cuál es la estructura de esta palabra silábica? ¿Cuántas sílabas tiene cucaracha? 4, y son consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. 4 sílabas con sílabas simples. ¿Es eso normal en inglés? En español es muy normal tener palabras así. En inglés no, ¿verdad? En inglés no es normal tener palabras así. Eso no es normal en inglés. Entonces, cuando el inglés tomó prestada la palabra del español, cucaracha, ¿qué hizo el inglés? En inglés lo simplificó, ¿vale? A CVC, CVC, a sílabas que son más típicas del inglés y a palabras cortas más típicas del inglés. Cockroach viene de cucaracha. ¿Lo veis? ¿Entendéis? El inglés necesita simplificar. Bueno, y el inglés americano, no sé si a vosotros ya, mucha gente dice simplemente roach. Y no dice ya cockroach. ¿Sabéis por qué? Porque esto en América es una palabra tabú. No se puede decir, ¿vale? Sexual, ¿verdad? Entonces mucha gente prefiere decir roaches. No dice ya cockroaches. ¿Entendéis? ¿Vale? Porque esto es sexual, no se puede decir, es tabú, ¿entendéis? ¿Vale? Aunque esto no tiene nada que ver con el inglés, esto es de cucaracha, ¿vale? Es una adaptación de la palabra española cucaracha al inglés, para adaptarla a la fonotáctica, a las sílabas. Y esto es lo único que quiero deciros de las sílabas. La sílaba es importante, pero no es tan importante. Lo realmente importante es lo que viene ahora. No sé cómo tenemos el tiempo, pero quiero dar por lo menos, bueno, nos quedan 10 minutos, pero quiero dar una idea básica. Lo que vamos a estudiar esta semana y la que viene es el capítulo 4 de este libro, o el 3 del otro, es el capítulo de morfología. ¿Y qué es la morfología? La morfología es la rama de la lingüística, la ciencia de la lingüística, que estudia las palabras, estudia cómo se crean, cómo se forman las palabras. ¿Vale? Lo que en inglés sería words, ¿vale? Y para estudiar cómo se forman las palabras, los lingüistas hemos creado, o tenemos una unidad, que la llamamos morfema, ¿vale? Morfema. Y por eso se llama la ciencia que estudia los morfemas y cómo los morfemas crean las palabras, la llamamos morfología, ¿vale? El estudio
¿vale? Logía es estudio de la forma de las palabras, ¿vale? Morfología, forma de las palabras, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es un morfema? Aquí entramos en cuestiones interesantes. Esta es quizás, aquí es donde vamos a introducir por primera vez en la lengua, en lo que estamos estudiando, el significado. El morfema solemos definirlo como la unidad mínima de la lingüística, de la lengua, que tiene un significado. Mirad, si yo digo la palabra, yo tengo M-A-N-O, ¿vale? Estos serían los fonemas, 4 fonemas. Aquí tengo 2 sílabas, ma y no. Esto no significa nada, ¿vale? Ahora los pongo juntos y ya tengo un morfema. Si yo digo mano, automáticamente todos pensáis en esto, ¿vale? Aunque mano no tiene nada que ver con esto. Es una asociación arbitraria, ¿vale? Convencional. Mano en español es esto, pero en inglés, ¿cómo se dice esto? Hand. Hand es esto, ¿vale? Hand sería un morfema, en inglés sería así, hand, ¿vale? Esto sería, aquí tenemos una sola sílaba, consonante vocal, consonante, consonante, que es un morfema. Estos 2 morfemas me llevan a la misma realidad. Cada lengua organiza la realidad, tiene palabras distintas. Pero todas las lenguas usan morfemas. Morfemas son unidades, ¿vale? Es una unidad lingüística mínima que tiene un significado, ¿vale? Y usamos los morfemas para formar palabras, ¿vale? Y esto es lo importante en la morfología. La morfología es la ciencia, es la parte de la lingüística que estudia cómo los morfemas se generan, qué tipo de morfemas hay y cómo los morfemas se unen para formar palabras, ¿vale? Y lo mejor es que empecemos con un ejemplo. Si yo os doy esta palabra, nacionalización, ¿vale? A lo mejor una palabra en español que no habéis visto nunca. A lo mejor es posible que sea nueva para vosotros. Nacionalización, o vamos a hacerla más nueva todavía. Desnacionalización. Es posible que esta palabra es la primera vez que la habéis oído en vuestra vida, ¿vale? Pero, como sois ya hablantes de español bastante elevado, me podéis decir muchas cosas de esta palabra, ¿no? ¿Cuántas partes tiene esta palabra? ¿Cuántos morfemas tiene esta palabra? Podéis decir, pues mira, aquí hay un morfema, ¿no? Des. Esto es lo que solemos llamar prefijo, ¿vale? Porque está delante de la raíz. ¿Cuál sería la raíz? Pues mira, la raíz sería de na, del verbo nacer, ¿no? O aquí podemos interpretar de nacer o de nación, porque, bueno, nación, el ion este sería un sufijo, ¿no? Si yo tengo nacer y le añado ion, tengo nación y tengo una palabra especial ahora. ¿Qué otra parte tendríamos? ¿Cuál sería la siguiente parte? Al, de nación, nacional. De hecho en inglés tenéis lo mismo, ¿no? Nation, national, ¿vale? Pues este es otro sufijo que me convierte un nombre. Mira, aquí tenía un verbo. Este sufijo me lo convierte en nombre. Este sufijo me lo convierte en adjetivo. Si ahora, ¿cuál sería la siguiente parte? ¿Cuál sería el siguiente sufijo? Siguiente morfema. Ya tengo nacional. Ahora, ¿pero ización todo junto o una? Esta parte sería el izar, ¿no? Nacionalizar. Sería el adjetivo, lo he convertido en un verbo, ¿veis? Nacionalizar. Y ahora que tengo el verbo, como tenía aquí al principio, tengo de nuevo, fijaos, es el mismo sufijo que tenía antes, el ción, ¿no? Lo convierto en un nombre, ¿vale? Y luego este nombre lo convierto en otro nombre con el de. Esa es la derivación de la palabra. ¿Entendéis? ¿Veis? Aquí tenemos una palabra muy compleja que se
pone de una raíz, el sufijo lexema, el principal, y de una serie de prefijos y sufijos. Pues esto es lo que vamos a estudiar en la morfología. Todos los tipos de morfemas que hay, cómo se organizan, cómo son en español, qué diferencias hay entre el español y el inglés a la hora de organizar la morfología. Esto es muy poderoso, si os dais cuenta, ¿no? Fijaos, con una sola raíz, añadiendo prefijos y sufijos, fijaos cuántas palabras se pueden crear. Nacer, si nación viene de nacer, ya no es transparente eso, podríamos empezar directamente por nación. En inglés empezaríamos por nation, ¿vale? Nationalization, empezaríamos por nation, no empezaríamos por naz, ¿vale? Pero da igual. Veremos que es complicado si hacemos una derivación etimológica o hacemos una derivación más cercana. Pero lo cierto es que de una sola raíz, este nacer, hemos creado nacer, nación, nación, nacional, nacional, nacionalizar, nacionalizar, nacionalización, 5 palabras. Y luego nacionalización con des, 6 palabras. Tenemos 6 palabras distintas, ¿vale? Gracias a que yo puedo usar los mecanismos de la lengua para unir morfemas, para crear palabras muy complejas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a tratar en la morfología. Y os puse ayer un artículo, os mandé por Facebook, no sé si lo visteis, sobre padrastro, madrastra. ¿Y quién preguntó? En el Facebook, ¿lo puedes explicar esto mañana? Lo de padrastro y madrastra, ¿fuiste tú o tú? Eso. Si yo tengo padre, ¿vale? Padre y madre, ¿vale? Que son 2 palabras, estos son 2 morfemas del español. Además, mi madre y mi padre, muy importante para todas las personas, ¿no? Y yo le añado un sufijo que es astro, en el caso de masculino, en el caso de padre, y astra, en el caso de madre, he creado una nueva palabra, padrastro y madrastra. Y lo que viene a decir ese artículo es que hay que ver cómo estos sufijos pueden crearte realidades connotativamente muy negativas, ¿sabes? Porque el padrastro es si tú tienes padre y madre, pero tu madre o tu padre se divorcian, tu madre se casa de nuevo, vas a tener un padrastro. Si tu padre se casa también, pues tienes una madrastra, ¿vale? Y en español hay muchos cuentos, muchas historias donde el padrastro y la madrastra normalmente son personajes muy negativos, ¿vale? ¿Cómo se dice en inglés? Creo stepfather, ¿no? En inglés no usáis un sufijo, sino que usáis 2 palabras, usáis una composición, ¿no? Stepfather, esto es un compuesto, stepfather, nosotros usamos el sufijo este, ¿vale? Y fijaos cómo son los sufijos y cómo el lenguaje es, yo no sé esto cómo lo decís en español, en inglés, perdón, pero cuando en las uñas te salen aquí en los bordes, ¿cómo se llama? Heine, ¿vale? Pues en español se llaman padrastros, because they bother you, ¿no? Como tu padrastro, es curioso, ¿no? Es un significado especial de padrastro, ¿vale? Bueno, pues es la morfología la que me permite hacer estas combinaciones. Y vamos a ver que la morfología del inglés y la morfología del español tienen muchas cosas similares, se parecen mucho, como por ejemplo en esta palabra, pero tienen algunas cosas muy diferentes. Y nosotros vamos a fijarnos aquí en las cosas diferentes para poder aprender más, ¿vale? Y creo que ya es prácticamente la hora, sí, es la hora. Lo dejamos aquí para el miércoles, tarea, leer el capítulo, ¿vale? Y traer todas las dudas, todas las preguntas, todas las cuestiones que no entendáis del capítulo del libro.